Una vez analizado el esófago, el estómago y su complejo sistema vascular, daremos paso al siguiente segmento del tubo digestivo, el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y se caracteriza por ser la sección más corta de aproximadamente unos 25 centímetros, ancha y fija de este segmento. Es un órgano fundamentalmente retroperitoneal, excepto en sus primeros 2 centímetros que son intraperitoneales. Este está adosado a la pared posterior, adoptando una forma de C o de herradura abierta hacia arriba y a la izquierda que abraza la cabeza del páncreas. Su trayecto vertical va desde L1, más o menos por acá, hasta L3. Su límite superior se puede visualizar desde el píloro, específicamente en el esfínter pilórico, a nivel de L1, mientras que su límite inferior se ubica en la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Trenz a nivel de L2. Para su estudio, el duodeno se divide en 4 porciones bien definidas. Debido a su relación tan íntima con la cabeza del páncreas, comparten la misma vascularización y se consideran una sola unidad anatómica y quirúrgica. En primer lugar, tenemos a la primera porción o porción superior. Esta mide unos 5 centímetros, se dirige hacia atrás, arriba y a la derecha desde el píloro y a nivel de L1. Su porción inicial es dilatada y se conoce clínicamente como ampolla o bulbo duodenal. Su borde inferior descansa directamente sobre la parte superior de la cabeza del páncreas y de su cuello. Se relaciona en su cara anterior con la cara inferior del lóbulo derecho del hígado y la vesícula biliar, y en su cara posterior con la arteria gastroduodenal, el conducto colédoco, la vena porta hepática y la vena cava inferior. Además, en su cara superior se relaciona con el foramen omental o hiato de Wisnut y el ligamento hepatoduodenal, que es parte del omento menor. La segunda porción, o también denominada porción descendente, mide entre 7 o 10 centímetros, desciende verticalmente a la derecha de la columna vertebral de L1 a L3, contorneando el borde derecho de la cabeza pancreática. Aquí es donde los conductos biliar y pancreático penetran en la pared duodenal. Se relaciona en su cara anterior con el mesocolon transverso de manera horizontal y a su vez se relaciona también con el colon transverso y las asas del yeyuno, mientras que en su cara posterior se relaciona con la cara anterior del riñón derecho, los vasos renales derechos, el uréter derecho y la vena cava inferior. La tercera porción, o porción horizontal, mide de 6 a 8 centímetros, se dirige horizontalmente hacia la izquierda cruzando la línea media por delante de la columna vertebral a nivel de L3. Su borde superior se amolda a la parte inferior de la cabeza del páncreas y a su proceso uncinado, también denominado proceso unciforme pancreático. En su cara anterior es cruzada verticalmente por la raíz del mesenterio y por los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena, creando la famosa pinza aortomesentérica. En su cara posterior se relaciona con el músculo psoas mayor derecho y el uréter derecho, además de la vena cava inferior y la aorta abdominal. Y por último encontramos a la cuarta porción o porción ascendente, la cual mide unos 5 centímetros y asciende oblicuamente por el lado izquierdo de la columna desde L3 hasta L2 para terminar en la flexura duodeno-yeyunal, que vendría siendo esto que está acá. Se sitúa a la izquierda del cuerpo del páncreas y por detrás de la porción inferior del mismo. Se relaciona en su cara anterior con la porción inferior del cuerpo del estómago y asas yeyunales, y en su cara posterior con los vasos renales izquierdos y el músculo psoas mayor izquierdo. A nivel muscular, el duodeno presenta las capas longitudinal externa y circular interna, que regulan la función peristáltica del órgano a través de un plexo. Esta musculatura es denominada como los músculos intrínsecos del duodeno, formando la pared duodenal.
La capa longitudinal, que vendría siendo la más externa, sus fibras corren a lo largo del eje del tubo digestivo y se encargan del acortamiento y propulsión del segmento duodenal. Es la capa circular, que es la más interna. Sus fibras rodean el duodeno transversalmente. Se encarga de segmentar el contenido y cerrar la luz del órgano. Esta vendría siendo la circular y esta la longitudinal. Entre estas dos capas se encuentra el plexo mientérico, el cual controla de forma intrínseca los movimientos peristálticos. Además, también existen músculos intrínsecos, como el músculo suspensor del duodeno o músculo de Treint. Este es una banda fibromuscular que se origina en el pilar derecho del diafragma, rodea al tronco celíaco y se inserta en la flexura duodeno-yeyunal. Está compuesto por músculo esquelético en su origen superior en el diafragma y músculo liso en su inserción inferior en el duodeno. Tiene como función sostener y suspender el ángulo duodeno-yeyunal. Al contraerse, ensancha el ángulo de la flexura, facilitando el tránsito del quimo hacia el yeyuno. Una vez explicada la miología del duodeno, también debemos comprender la configuración interna. Esta está diseñada para la absorción y protección contra la acidez proveniente del estómago. En primer lugar, tenemos a los pliegues circulares, que son estos que vemos en la imagen, también conocidos como válvulas conniventes. Son repliegues permanentes formados por la mucosa y la submucosa. No existen en los primeros 2 a 5 centímetros del bulbo duodenal en la primera porción, el cual presenta una superficie lisa. Comienza a aparecer de forma densa, alta y prominente a partir de la segunda porción para multiplicar el área de absorción. Además de esto, también encontramos las vellosidades intestinales y las microvellosidades, que estas son proyecciones de la mucosa que otorgan un aspecto aterciopelado al revestimiento interno, facilitando la asimilación de nutrientes. Y por último, encontramos el elemento histológico diferencial exclusivo del duodeno, las glándulas duodenales o glándulas de Brune. Estas se localizan predominantemente en la capa de la submucosa de la primera porción, en esta parte de acá, y en el inicio de la segunda porción. Su función principal es secretar fluido mucoso y marcadamente alcalino, rico en bicarbonato. Además de esto, el duodeno tiene un punto anatómico crítico en su configuración interna, que se localiza en la pared posteromedial de la segunda porción, denominada ampolla duodenal mayor o ampolla de Vater, que es esta que podemos observar acá. Esta es una pequeña elevación de la mucosa donde desembocan en conjunto el conducto colédoco que transporta la bilis desde el hígado y la vesícula, el conducto pancreático principal o de Windsor que transporta las enzimas pancreáticas. Ambos conductos suelen unirse justo antes de abrirse en la luz duodenal, formando una dilatación llamada ampolla hepatopancreática o de Vater. Esta ampolla está rodeada por un complejo de músculo liso, denominado el esfínter de Odin, que regula el flujo de bilis y jugo pancreático hacia el intestino y evita el reflujo del contenido duodenal. Además, también posee una papila duodenal menor. Esta se encuentra unos 2 centímetros por arriba de la mayor y por ella drena el conducto pancreático accesorio o de Santorini, el cual drena la porción superior de la cabeza del páncreas. Una vez comprendida la estructura anatómica del duodeno, también es muy importante entender la vascularización e inervación del órgano. En el caso de la vascularización arterial, debido a que el duodeno se encuentra en la encrucijada entre el intestino anterior y medio, su irrigación depende de dos orígenes arteriales mayores que forman intrincados arcos con ramas anteriores y posteriores, producto de la anastomosis de la arteria pancreato-duodenal superior en su rama anterior y posterior, que vendría siendo esta que va por acá.
que son ramas de la arteria gastroduodenal, y esta proviene del tronco celíaco e irriga la mitad superior del duodeno, y las arterias pancreatoduodenales inferiores, que vendrían siendo estas que están acá, que son ramas de la arteria mesentérica superior e irrigan la porción inferior. Estos arcos abrazan la cabeza del páncreas y emiten ramas hacia ambas estructuras, haciendo casi imposible separar quirúrgicamente el duodeno de la cabeza pancreática sin comprometer su vitalidad sanguínea. En el retorno venoso, las venas pancreatoduodenales, tanto superior como inferior, siguen un trayecto homónimo a las arterias y drenan finalmente en el sistema de la vena porta. En el caso de las venas pancreatoduodenales superiores, drenan directamente en la vena porta, y las venas pancreatoduodenales inferiores drenan en la vena mesentérica superior, que junto a la vena esplénica forman la vena porta. En el caso del drenaje linfático, los vasos linfáticos anteriores drenan en los nódulos linfáticos pancreatoduodenales y mesentéricos superiores, que vendrían siendo estos que están acá, y los vasos linfáticos posteriores drenan en los nódulos linfáticos celíacos. Este drenaje no es propio del duodeno, es compartido con el páncreas. Cualquier proceso inflamatorio grave como una pancreatitis o un proceso tumoral como el cáncer de cabeza de páncreas o de ampolla de Vater se puede propagar con mucha facilidad y rapidez entre el duodeno y el páncreas. La inervación del órgano proviene del sistema nervioso autónomo a través del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. Su inervación parasimpática proviene de los nervios vagos par craneal 10 y se encarga de estimular la motilidad y la secreción glandular, mientras que su inervación simpática proviene de los nervios esplánicos mayores y menores a través de los ganglios celíacos, cuya función es vasoconstrictora e inhibidora de la motilidad muscular. Finalmente, es vital reconocer tres puntos clínicos, como la pinza aortomesentérica o síndrome de Wilken, que ocurre cuando la tercera porción del duodeno queda comprimida entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Esto provoca una obstrucción duodenal parcial, como en este caso, o total si se pierde grasa que amortigua este espacio. También podemos observar úlceras duodenales, donde alrededor del 95% de estas úlceras ocurren en la primera porción del bulbo duodenal, debido a que recibe el impacto directo del quimoácido del estómago antes de ser neutralizado por las secreciones alcalinas pancreatobiliares en la segunda porción. Y este sería el resultado de una úlcera duodenal. Para finalizar, me gustaría destacar la maniobra de Kosher, que es una técnica quirúrgica que consiste en incidir el peritoneo del borde derecho de la segunda porción para movilizar el bloque duodeno-páncreas hacia la izquierda, permitiendo explorar estructuras posteriores como la vena cava. Y muchas gracias por su atención.